Tuve un pequeño salto, no sé si me están escuchando nuevamente. Sí, profesor, se escucha. Ok, Sí. entonces, perfectamente, ya no los agobio más con parte de una anécdota de cómo se vivía en Roma y pasemos entonces a nuestra materia del día de hoy. Claro, por supuesto, todo lo que estaba mencionando es parte de la configuración del complemento de nuestra materia. Pero eso no se lo voy a preguntar en el examen, por favor, o en ninguna evaluación. Eso es simplemente una parte anecdotaria que, como a mí me fascina, como les he dicho, la historia romana, me encanta de repente explayar cada una de las anécdotas que uno tenga bien expresarla. Ahora bien, pasemos entonces a la figura de la curatela. La semana pasada quedamos en la tutela. Decíamos entonces que en cuanto a la curatela iba a ser la institución que somete a una persona cuando por una causa particular o un accidente lo hacía ¿qué cosa? Lo hacía incapaz, y que por el derecho común y sin esa causa habría sido apta y capaz para manejarse así sola. En tal sentido, ya inclusive desde la ley de las 12 tablas aparecen las primeras disposiciones de orden legal estableciendo textualmente si un furiosus no quiere actuar dentro de la vida normal, pues debe protegérsele bajo esta figura. Y de manera tal que cuando entonces hablamos del furiosus, vamos a establecer lo que se conoce como la curatela del loco. En Roma se distinguen dos clases de locos. Se le llamaba así. No crean que lo estoy llamando o denominando yo de manera coloquial. Se le conocían como locos. La curatela del loco en Roma se distinguen dos clases. Furiosus y el mentecactus. Es con P, mentecactus. Nosotros lo hemos colocalizado mucho más y le decimos mentecato. Pero realmente la palabra en latín dice mentecactus. Entonces en Roma se distinguían dos clases de locos, el furiosus y el mentecactus. El término furiosus comprendía a aquel cuya demencia llegaba al exceso y, según algunos autores, tenía intervalos lúcidos. El sistema después se amplió a los imbéciles o a los idiotas, denominados, como les dije en la prefigura anterior, como mentecactus. Ahora bien, la organización de la curatela no fue al comienzo un beneficio del incapaz, existiendo solo para lo que se denominó como el furiosus. La curatela legítima en favor de los agnados y de los gentiles, posteriormente al lado de la legítima, apareció ya en interés únicamente de los enfermos. La curatela testamentaria y la deferida por el magistrado surgió entonces posteriormente. Ahora, la función específica del curador, ¿cuál iba a ser? El curador, por supuesto, era el encargado de la curatela. Se le denominaba entonces curador. La función específica de este curador iba a ser la de actuar en lugar de ¿quién? En lugar de este furiosus.
en lugar de este loco, ya que él, el loco, no podía intervenir en ningún acto, salvo en los momentos que tuviese lucidez, cuando actuaba o quería actuar por sí mismo, siempre y cuando reflejara en ese momento que tuviese algún tipo de lucidez. Por tanto, el curador actuaba como un gestor de negocios y los familiares del curado tenían contra él para obligarlo a rendir en cuenta lo que se conocía como la actio negotiorum directa, es decir, tenían los familiares del representado tenían una acción de negociación directa para recurrir en contra de cualquier situación en donde el curador no actuaba con suficiente diligencia. Hay que evidenciar siempre dentro del derecho romano que, fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, lo equilibrado que era verdaderamente. Por eso es que es una institución rígida del derecho que, aunque instituía figuras para que se actuara en materias donde se observaba cierta declinación de las funciones de los propietarios de la funcionalidad, siempre también creaba una figura alterna. ¿En qué sentido les digo de la figura alterna? Si creaba la institución de la curatela para representar a estos mencionados incapaces por tener algún tipo de problemas mentales. Bienvenida, Stephanie, a nuestra clase de hoy. Si bien creaba esta figura de la curatela, y así como ha creado cualquier tipo de figura, también es menester que vean lo perfecto que trataba de actuar la legislación romana, así como creaba la figura para representar a una persona que era incapaz de manejar sus propios asuntos. También creaba una contrafigura o una acción que podían recurrir en contra de esta persona que, aunque la ley le otorgaba derechos para actuar a favor de aquella persona que por sus condiciones mentales no podía desarrollarse por sí misma, también le procuraba a todos los familiares alguna medida de defensa. ¿En contra de qué? Recuérdense que los seres humanos no somos dechados de virtudes, no somos todos honestos per se, no completamente obedecemos las normas, no todos actuamos bajo los designios legales correctos y formales, sino que tendemos siempre a ser extremadamente subjetivos y egoístas. Por consiguiente, en la figura del derecho romano siempre se cuidaban, en principio, de crear una institución que protegiera los derechos del incapaz, pero también creaban normativas que le iban a permitir a aquellos afectados de las imprudencias, incoherencias, excesos u omisiones de los responsables de estas instituciones, como la tutela y la curatela, o de los desafueros o la deshonestidad de estos señores,
en contra del perjuicio del peculio de cada uno de sus representados. De manera tal que siempre tenían, por supuesto, esa figura de defensa en contra de las actuaciones excesivas, maliciosas de los representados. En otras clases hemos manifestado que se consideraba como pródigo a aquel sui iuris que disipara o intentara disipar todos los bienes que había recibido de sus parientes paternos, habiendo sucedido, por supuesto, por intermedio de un testamento de su progenitor. La institución ya aparece justo con el furiosus en la ley de las 12 tablas, como se lo había mencionado anteriormente, organizada en favor de la familia agnática. Por tanto, a falta de agnados y gentiles, no había necesidad entonces de utilizar esta figura de la curatela. Ahora bien, trasladémonos al derecho clásico. Una pregunta pequeña, por favor. Todavía se me está escuchando perfectamente. Sí, profesor, yo lo escucho. Oye, gracias, Luis, muy amable. Gracias, Luis, gracias, Stephanie, gracias, muy amable. Muy amable. Perfectamente, profesor, perfectamente. Gracias. Entonces, continuamos entonces, gracias, Katiuska, gracias. Continuamos entonces con la pequeña disertación. Decía entonces que nos íbamos a ubicar dentro del derecho clásico. Y dentro del derecho clásico ya iba a aparecer la curatela. ¿Para qué? Para proteger al pródigo. Y proteger al pródigo mismo y a toda su familia. Porque, insisto, esta era una figura eminentemente de protección. Era una figura de protección. De manera tal que el pretor iba a dar al curato, a este curador el honor para proteger todos los intereses del agnado y de absolutamente todos los gentiles que se procuraran dentro de esta institución de la curatela. Entonces, la curatela del pródigo se inicia por un decreto de interdicción y cesa también por un decreto de levantamiento de esta misma interdicción. Y este decreto, por supuesto, tiene que ser un decreto inverso. Entonces, la curatela del pródigo se va a iniciar por un decreto de interdicción y va a cesar por un decreto de levantamiento de esta interdicción, pero al inverso. Al pródigo, dentro de este decreto, se le va a equiparar con el impúber, salido de la infancia, que puede realizar solo actividades que podrían mejorar su condición. De manera tal que en la curatela del pródigo no existe el consexo curatoris, como se llamaba. El pródigo es reemplazado inmediatamente entonces por el curador. Ahora bien, dentro de las tantas figuras que posee la curatela, vamos a mencionar la curatela del menor de 21 años. Y entonces,
podemos decir en cuanto a la curatela del menor de 21 años, si la memoria no me falla en este momento, los púberes desde la edad de la pubertad hasta los 25 años cumplidos reciben curadores. Esta curatela era dada directamente por función de quienes, de los magistrados, y no era dada por testamento. Esta institución de esta forma pasó a tener 5 fases. 5 fases que indudablemente vamos a pasar a analizar de manera sencilla y sucinta para que se entienda el objeto de nuestra materia. Pero repito, los púberes desde la edad de la pubertad hasta los 25 años por supuesto cumplidos, reciben curadores. Esta curatela era dada por los magistrados y no era recibida vía testamentaria. Esta institución de la curatela de menor de 25 años pasó por 5 fases sucesivas, quise decir. Y vamos a analizarla sucintamente para dejarlas claras. La primera, antes de la ley pletoria. Antes de la ley pletoria. Antes de la ley pletoria, el puber tiene plena capacidad y los actos jurídicos son bastante escasos. Y las solemnidades exigidas protegían siempre ¿a quién? Protegían, por supuesto, al menor. Primera fase, entonces, tomemos nota. Antes de la ley pletoria. El puber, antes de la ley pletoria, tiene plena capacidad. Los actos jurídicos iban a ser bastante escasos y todas las solemnidades exigidas protegían siempre como una medida sine qua non al menor. Segunda fase, la ley pletoria. Recuerden que la primera le acabo de mencionar que es antes de la ley pletoria. Segunda fase, la ley pletoria. La ley pletoria va a aparecer cuando la necesidad de protección se hizo sentir, de manera tal que la ley da contra cualquier persona que engaña a un menor de 25 años una acción. Y esa acción conllevaba a la infamia y a las privaciones políticas. Entonces, la ley pletoria va a aparecer como aquella necesidad de protección que se hizo sentir, ya que la ley da contra cualquier persona que intentara engañar a un menor de 25 años una acción, y esa acción en latín, un poco imperfecto de mi parte, esa acción en latín era el crimen publicum rei private, o sea, la privación del crimen público, es decir, que prohibía o que conllevaba a la infamia y a las privaciones políticas a cualquiera que intentara
engañar a un menor de 25 años. De manera tal que en esta ley pretoria se observa la posibilidad para el menor de hacerse asistir, ¿por quién? Por un curador para que lo represente en ciertos actos determinados. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar el engaño. Tenemos dos. Antes de la ley pretoria y en la ley pretoria. Ahora bien, recuerde que estamos hablando para no perdernos de la curatela del menor de 25 años. Decíamos entonces en cuanto a esta figura que los púberes desde la edad de la pubertad hasta inclusive los 25 años cumplidos iban a recibir ¿qué cosa? Los beneficios de los curadores. En ese sentido, esta curatela era dada ¿por quién? Esta curatela de los menores de 25 años, recuerden que se los acabo de decir hace unos minutos atrás, no era producto de el beneficio testamentario o por la institución testamentaria. Esta curatela del menor de 25 años era dada por orden de los magistrados. No era dada por testamento. Y decía entonces que esta institución de la curatela del menor de 25 años iba a pasar por 5 fases conocidas. La primera, antes de la ley pretoria. Decía entonces que antes de la ley pretoria el puber tenía plena capacidad y que sus actos jurídicos, aunque eran bastante escasos, y las solemnidades que se exigían siempre iban a ser, por supuesto, beneficiosas para el menor. Eso es antes de la ley pretoria. Ahora, en la ley pretoria iba a aparecer la necesidad de protección para evitar que engañaran a los menores de 25 años. Y les dije que surgía una figura que se iba a llamar crimen publicum rei private, que no era otra cosa sino que la privación de los crímenes públicos contra los menores de 25 años. ¿Y qué conllevaba esta acción? Conllevaba a que la persona que intentara engañar a un menor de 25 años iba a caer en infancia y por consiguiente las consecuencias que iba a tener era una serie de privaciones políticas. Hasta ahí estamos claros. La segunda acción. Ahora vamos a la tercera acción. Por supuesto, debo, dentro de esta recapitulación que estoy haciendo, observarle que en la ley pretoria se iba a observar la posibilidad para que el menor, el propio menor, se hiciese de los servicios de un curador para que ejerciera su protección en cualquier acto determinado. Esto dentro de la ley pretoria. Ahora,